presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Muy bien, en esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestra nueva serie Carta Abierta al Mundo y a la Comunidad Judeo-Cristiana. Repito, nuestra serie que comienza hoy, que le hemos denominado Carta Abierta al Mundo y a la Comunidad Judeo-Cristiana. Muy bien, apreciada audiencia, una vez más me complace estar con ustedes, como les he dicho, y hoy comenzamos con esta nueva serie. Hagamos un pequeño preámbulo para entrar en materia. Miren, para este servidor, a través pues del ministerio que honestamente represento, comenzaremos pues con esta serie vital, una serie vital que la hemos llamado una carta abierta al mundo y a la comunidad judeo-cristiana. Y cuando me refiero a esa comunidad judeo-cristiana, me estoy refiriendo a los judíos ortodoxos, a las congregaciones judías mesiánicas, a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, a las más de 33,000 denominaciones cristianas evangélicas, conformadas por presbiterianos, iglesias reformadas, luteranos, metodistas, congregacionalistas, anabaptistas, bautistas, congregacionalistas, adventistas, pentecostales y restauracionistas. Esto se resume en que de los 2.184 millones de cristianos en toda la geografía global, 801 millones se corresponden con la rama protestante. A todos ellos y por supuesto a la comunidad general internacional pues va dirigida esta carta. Ahora, apreciada audiencia, quiero que analicen la importancia de este tema a través del análisis y el siguiente planteamiento. Según los datos más recientes de la ONU, año 2017, la CIA 2017 y el reloj de población a tiempo real census.gov en el 2018, en este año, pues se puede estimar que en el mundo hay actualmente unas 7.459 millones de personas. Repito, en el mundo hay 7.459 millones de personas. Ahora, según las estimaciones mundiales basadas y documentadas en los 5 continentes, la religión sigue siendo un factor dominante para la mayoría de la población mundial. Dejando de lado a quien profese la fe, la religión sigue ocupando un lugar preferencial en los habitantes del planeta. Dentro de todas las creencias y religiones que existen en el mundo entero, podemos decir que existen 10 religiones, entre las más grandes y emblemáticas. Y estas son las siguientes. Pues tenemos el cristianismo, el islam, el hinduismo, la religión tradicional china, el budismo, el sijismo, el judaísmo, Bahá'í, el jainismo y el sintoísmo. Ahora, el cristianismo fue nacida en el año 30 después de Cristo y sus creyentes suman más de 2.100 millones, distribuidos en los 5 continentes, principalmente en América Latina y Europa. Cuando hablamos del Islam, pues esta religión es surgida en Arabia Saudita en el siglo VII y se rige por el Corán. Tiene alrededor de 1.300 millones de seguidores, concentrados mayormente en países del Medio Oriente, norte de África, Bangladesh e Indonesia.
Luego, cuando hablamos del hinduismo, pues su nacimiento se remonta en el año 1750 a.C. y es el credo politeísta con más seguidores. Tiene 870 millones de seguidores. La mayor parte de su población vive en la India, en Bangladesh, en Nepal, en Sri Lanka, en Indonesia, Malasia y en Pakistán. Luego le sigue la religión tradicional china, que es politeísta, por supuesto, e influenciada por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Se estima que cuenta con 405 millones de fieles en China. El budismo, que surge en el siglo V a.C. a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, en el 563 al 486 a.C., mejor conocido como Buda. Sus creyentes suman 378 millones que viven en China, Japón y en Tailandia, en Vietnam, en Myanmar, en Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Camboya y la India. Ahora, el sijismo fue fundada por Guru Nanak en 1469 al 1539. Es una mezcla de hinduismo con el islam. Tiene más de 25 millones de seguidores, que en un 90% viven en la India y el resto en todo el mundo. Ahora, el judaísmo es la religión monoteísta más antigua. Surgió hacia el año 2000 a.C. en Canaán, la llamada Tierra Prometida, ahora Israel. La componen 15 millones de fieles distribuidos en los 5 continentes. Bahá'í fue fundada en 1863 por el iraní Baha'u'lláh en 1917 a 1892, considerado por sus fieles como el último profeta enviado por Dios. Según ellos, se calcula que suman 7.5 millones de seguidores en el mundo. Luego tenemos el jainismo. Este es el credo hindú creado por Vardhamana Mahavira, que va del 559 al 527 a.C. y cuenta con 4.5 millones de seguidores, que mayormente están situados en la India. Y por último, la número 10, el sintoísmo, nacido en Japón antes de la era cristiana, con los kami como dioses. Después del budismo, es la segunda religión más popular de la nación del sol naciente, con 3 millones de fieles. Muy bien. En relación a todo esto que les he señalado, y de acuerdo con todo lo que también hemos analizado, podemos resumir que el mundo tiene casi los 7.500 millones de habitantes, y dentro de toda esa masa poblacional, la gran mayoría practica una creencia o credo. En este caso, estamos hablando de casi los 6.000 millones de habitantes que de alguna manera practican una religión en particular. Es decir, más de las 2/3 partes de la humanidad está sujeta a una creencia religiosa. Esto nos deja una clara evidencia de que la mayoría de la humanidad está aferrada a un Dios, o a muchos de ellos, en quienes ha depositado toda su fe, para, en consecuencia, recibir algún tipo de beneficio o alguna retribución por dicha creencia. Ineludiblemente que todo ello nos lleva entonces a una fuerte reflexión. En consecuencia, creo que es más que necesario que definitivamente salga a la luz pública general una advertencia que no espera más. Ya está bueno de tanta ignorancia, confusión, apostasía y antagonismo. Es el caso que si usted le pregunta a cada una de estas religiones si su fuente es de origen divino, por supuesto que le van a decir que es de origen divino. Pero si usted le hace un examen imparcial y diligente a su filosofía, podrá ver que tanto solo el cristianismo es el único credo que ha demostrado ser de fuente e inspiración divina. Y esto se puede evidenciar o corroborar cuando en un periodo de casi 6.000 años de existencia que tiene la humanidad, todo lo que la Biblia ha predicho se ha cumplido con una precisión sorprendente y milimétrica, y que jamás ha naufragado en sus predicciones. Y de paso, su protagonista principal y autógrafo que la inspiró, quien es Jesucristo, es el único ser que ha logrado partir este planeta en 2 pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no existen terceros, llámese Buda, Confucio, Maitreya, los Kamikaze, ni Zeus, ni Poseidón, ni Afrodita, ni Apolo, etcétera, etcétera, que hayan podido hacer lo que Cristo hizo en este planeta.
Eso hay que tomarlo en consideración. En tal sentido, es plenamente demostrable pues que hay una diferencia insondable entre los hindúes que creen en 300.000 dioses, no, esto no es juego, creen en 300.000 dioses, eso con D minúscula, ¿no? Los budistas que adoran a Buda, los seguidores de la nueva era que creen que ellos son un dios, como también los musulmanes que creen en un Dios distante en comparación con Jesucristo, quien siendo amoroso y accesible, es quien ha demostrado que todo lo que escrito está en la Santa Biblia, nadie podrá superar, inclusive predecir y acertar con una exactitud y precisión de 100% de certeza y efectividad. Y esto lo hemos comprobado. Y la ciencia lo ha comprobado. Creo que esto es digno de considerar. Otra cosa que creo que es digna de considerar es que la mayoría de todas estas religiones, a excepción del cristianismo y el judaísmo, sus seguidores y partidarios han tratado de venderle al mundo que sus mentores han sido elevados a la categoría de un dios, eso entre comillas y en D minúscula, o a una divinidad. Es decir, sus seguidores lo han elevado a tal posición y muchos de sus fundadores o estos mentores lo han anhelado. Bueno, eso al menos es en lo que estos hombres han creído. Pero sabemos que todo eso es imposible y es una falacia desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿qué diferencia tan abismal, apreciada audiencia? Solo existe un Dios y sin embargo, siendo un Dios verdadero, anheló ser hombre para poder salvar a aquellos que Él ama profundamente de una eterna separación que había a Él. Y el mundo entero sabe que ese Dios se llama Jesucristo, que es el mismo Jehová del que habla el Antiguo Testamento, único Dios verdadero. Fuera de Él no hay más Dios. Si no, vayan a Isaías 45:5 y lo verificarán. El mismo libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 10, dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí lo tienen, pues, cierro comillas. Por ello, hago un llamado a todos los practicantes de estas religiones y en especial a la divergencia que existe en el mundo judeo-cristiano para que tomen en consideración los siguientes puntos que traigo para su conocimiento y exhortación. Es vital, como ya se los he anunciado, pues que analicen y hagan los correctivos que tengan que hacer, pues la urgencia del caso lo amerita. También, como digo, pues en la carta que he enviado a todos los mandatarios del planeta y a las organizaciones religiosas, donde les enumero estos mismos puntos que hoy les traigo en esta serie, pues en esta carta he puesto como subtítulo que lo siguiente: juro la urgencia del caso, de lo importante que es. Y esos mismos puntos que he reseñado en esa carta y le he dado explicación, pues los traigo porque me lo han pedido, pues como serie para que la escuche el mundo radio oyente. Muy bien, con todo ello comienzo mi exposición de la siguiente manera. A todas las congregaciones judeo-cristianas a nivel global, a todo el mundo en general, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a todos ustedes en el conocimiento de Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Primeramente doy gracias al Señor mediante Jesucristo por todos ustedes, por su valiente determinación de seguir al Mesías en estos últimos tiempos tan controversiales, convulsionados y plegados de error y de apostasía. Aún así, el mundo es testigo de su noble fe y de servicio sincero por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Quiero comenzar este tema con una cita comprometedora y categórica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recogida en el libro de Mateo.
capítulo 24, versículo 14 dice, abro comillas, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cierro comillas. Observe, apreciada audiencia, cómo el mismo Señor señala en su palabra que será predicado este evangelio. Subrayen la palabra este. Siempre voy a machacar en esto. Pero ¿a qué evangelio se refería? ¿Será el evangelio que la gran mayoría conoce y practica? Bueno, querido y apreciado hermano, lamento tener que decirle que ese evangelio del que se refiere el Señor no es el mismo que a esa gran mayoría a esa gran mayoría se le ha predicado durante siglos. Y este es el meollo de nuestro asunto y es el tema que nos ocupa y nos mantendrá ocupados, ¿sabe? Hasta la terminación de la gracia o el tiempo de la misericordia que Dios ha establecido por su sola potestad para la culminación del plan de redención para la humanidad. En tal sentido, una de mis más sinceras ocupaciones tiene que ver con lo que el apóstol Judas nos exhortó en el siguiente versículo. Judas, en el versículo del 1 al 4, dice así, abro comillas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cierro comillas. Una orden expresa del apóstol. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, el mundo se halla en el atardecer angustioso de su accidentada historia y como creyentes que somos, pues, debemos identificar las señales y la apostasía más terrible que jamás se haya visto y perpetrado sobre esta tierra. Por consiguiente, el estudio diligente de las Santas Escrituras nos insta a obtener la preparación que necesitamos para afrontar y obtener la victoria sobre la gran crisis que se avecina. Necesariamente, con todo lo antes expuesto, surgen tres preguntas, ¿no? Creo que usted ¿cree usted que la religión o creencia que practica está firme y fielmente apegada a la voluntad de Dios? Pues déjeme decirle que pudiera ser que sí, como pudiera ser que no, pero ¿qué pasaría si lo que a usted le han enseñado y a lo que usted practica o cree, pues son medias verdades? ¿No cree usted que ya es hora de revisar ese caso? Yo pienso que sí, ¿sabe? Desafortunadamente, la mayoría de las personas que practican una creencia piensa que por asistir a la iglesia, al templo o a la sinagoga regularmente, sin darle la debida importancia, analizar consistentemente con la Sagrada Escritura lo que ha creído y por ende practica, pretende entender que será justificado ante Dios por ello. Pero déjeme decirle que eso es sumamente peligroso, porque también puede ser que se corre el riesgo que sea demasiado tarde para cuando logre darse cuenta de su error y quiera tomar las previsiones y correcciones del caso. Es sumamente peligroso eso. Otra cosa también me preocupa, ¿no? Pero que por ello me ocupa, es a preguntarle a la gran mayoría de líderes religiosos que enseñan la palabra de Dios, ¿por qué tanta mentira? ¿Acaso no se han detenido a pensar en el grave daño que han ocasionado y que siguen ocasionando por sus malditas mentiras? Sí, así como lo han escuchado, por sus malditas mentiras. Sí, uso este terrible término porque la Biblia habla ciertamente que todo lo que contraríe la palabra de Dios sea un anatema, es decir, sea maldito. Así lo dice, no lo digo yo, Gálatas capítulo 1 del 8 al 9 así lo verifica. Entonces, por ende, debemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué tener que seguir a líderes o ministros, eso entre comillas, ministros, que se disfrazan como ministros de justicia cuando lo que nos espera es un triste y lamentable fin? Porque sabemos que la Biblia lo dice, ¿no? Tan fácil que Dios dejó todo plasmado en su santa palabra y además de ello sencillo y ligero de cumplir. No entiendo esto. Más bien entiendo que la gran mayoría del mundo judeo-cristiano, sí, porque hay que decirlo, es noble, sincero y honesto, y aun cuando no se han topado con la genuina verdad, pues porque no han escudriñado lo suficiente, tengo fe que antes de que sea tarde, verán el error heredado por estos impostores. Pues la parábola de los obreros de la hora undécima en Mateo 20 así lo confirma. Si hay algo que debe ser corregido hoy día es que se esté enseñando una cosa cuando las escrituras dicen otra cosa.
Esto daña la pureza y el poder del testimonio de nuestra fe. Si no corregimos a tiempo, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, esta situación, pues estamos en peligro de perder nuestra salvación. Ahora, queridos y apreciados hermanos y amigos que han abrazado también, pues los que están por abrazar el pacto eterno de Dios y lo siguen como el precursor y autor de la única fuente autorizada y verdad que es la Biblia Sagrada. El enfoque principal que me ha motivado a crear esta serie y haber escrito esa misiva para el planeta viene enmarcada con 7 razones vitales y trascendentales. Y esas 7 razones son las siguientes. La primera, pues en primer lugar es nuestra obligación anunciar el poder de la gracia salvadora de Cristo y de la perpetuidad de su santa ley. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, pues a desvincularnos radicalmente del sistema pagano llamado Babilonia, que enseña esa corrupta creencia sobre la inmortalidad del alma y la idolatría. Número 3. En tercer lugar, anunciar el último mensaje a la humanidad contenido en el libro de Apocalipsis del capítulo 14, del 6 al 12. Es necesario, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, y este último mensaje es imperioso para estos tiempos. Es el último mensaje a la humanidad. Ese es nuestro tercer tema. En cuarto lugar, pues alertar al mundo entero de las consecuencias de carácter eterno que conllevaría el aceptar, apoyar y formar parte de la aprobación de esa espuria ley que llaman ley dominical, que está pronto ya a ser aprobada en los Estados Unidos de Norteamérica, para luego después pasar a ser entonces su obligación por el nuevo orden mundial para que el planeta entero haga caso de ello. Eso es sumamente delicado y quiero que ustedes entiendan cuáles son las consecuencias que acarrea esa situación. En quinto lugar, pues alertar al mundo de las falsas profecías que se vienen anunciando. Repito, de las falsas profecías que se vienen anunciando en cuanto al papel que jugará el Israel literal allá en el Medio Oriente en los últimos días sobre esta tierra, con la teoría del dispensacionalismo y la reconstrucción del tercer templo allá en Jerusalén. Eso hay que detenerlo, por lo menos no vamos a detenerlo, pero que el mundo se entere dónde está la inconsistencia teológica con esto ya. En sexto lugar, dar a conocer los detalles, las implicaciones y el riesgo que se corre por el desconocimiento y la ignorancia del juicio investigador que en los actuales momentos se está librando en el santuario celestial. Porque es de carácter sumamente importante pues que la gente entienda que se está celebrando este juicio. Ahora vamos a los detalles. Y número 7, por supuesto, finalmente, por anunciar el inminente segundo advenimiento de Jesucristo a esta tierra en gloria y majestad como triunfante Rey del universo sobre el pecado y la muerte. Este tema se ha minimizado y este tema es importante, es uno de los más importantes porque este es el que este es el clímax de cierre de todas las profecías de la Biblia, y ya eso está que le quedan son horas en el reloj celestial para que todo esto culmine, apreciado. Ok, esos son los 7 puntos que yo vengo a traer en esta serie. Ahora, antes de comenzar con el desarrollo de nuestro primer punto, que es el que vamos a ver hoy, quiero hacer una pequeña aclaratoria. Ante todo, quiero expresar a viva voz que amo y estimo al pueblo católico, De hecho, salí de allí hace más de 25 años y casi todos mis parientes y amigos son católicos. Por lo tanto, que no se interprete el contenido de esta serie como un ataque contra las personas que profesan esta creencia. Mi propósito es desenmascarar el sistema de enseñanza y doctrina corrupta que engaña al pueblo de Dios. No es el pueblo, la tropa, por decir, que está engañado, que está sumergido en esta desgracia.
Muchos de los que pertenecen a esta denominación religiosa son cristianos sinceros y verdaderos, repito. No es mi intención en ninguna manera ponerme a jugar el corazón de estos hombres y mujeres. Más bien mi intención es exponer la falsedad del sistema del cual son víctimas y miembros devotos. Creo que esto es muy necesario, particularmente en estos días en que dicho sistema está procurando imponer sus ideas y prácticas babilónicas o paganas en el mundo entero, bajo el disfraz de un nuevo orden mundial. Y termino esta aclaratoria con una frase célebre de un mártir que en la fe murió en la hoguera, y ese es John Hus, nacido en 1370 y muerto o asesinado en el año 1415. Y él dijo lo siguiente: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y esa es la realidad, cierro comillas. Otra cosa importante que pido a Dios y quiero reseñar o resaltar es que el judaísmo necesita comprender bíblicamente que Elohim, Dios, ha expresado su gracia y misericordia a su pueblo por medio del Mesías Jesucristo, pero de un Mesías que ya vino, no que está por venir, que va a venir pero por segunda vez, no por primera vez como muchos de ellos lo esperan. Y de igual manera, pues entonces el cristianismo necesita comprender bíblicamente que la ley de Dios es eterna y que Jesucristo no eliminó ninguna ley, la ley moral, los mandamientos, no los eliminó por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección. El mismo Señor Jesucristo pronunció que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra permanecerá para siempre. Vayan y confírmenlo en Isaías 48 y en Primera de Pedro, capítulo 1, el 23 al 25. En consecuencia, pues, ambos pueblos dependen de la savia del olivo, que es la palabra de Dios, o la Torá, como quieran llamarlo, como así lo reseña Romanos 11, y se hace necesario que conozcan los fundamentos de esa pulcra verdad, pues los tiempos que vivimos son cruciales y se acerca el día cuando nadie podrá trabajar ni alabar, y los tiempos que hoy vivimos nos anuncia que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, está muy cerquita. Ok, con todo lo antes expuesto, quiero notificarles que esta serie la llevaremos a cabo a través de 5 programas para poder cubrir y desarrollar los 7 puntos antes mencionados. El día de hoy abordaremos el primer punto, que es la gracia salvadora de Cristo y la perpetuidad de su santa ley. Muy bien, entremos en materia. En cuanto a la gracia salvadora de Cristo y la perpetuidad de su santa ley, pues lastimosamente hay que decirlo, y repito nuevamente, hay que decirlo: el pueblo católico es víctima del engaño que ejerce el papado y su curia romana como sistema a través de sus enseñanzas. Pues no se necesita ser un teólogo para discernir que este sistema no está más en armonía con la palabra de Dios o el Evangelio de Cristo ahora que en cualquier periodo de su historia. Y también debemos decir con mucho pesar que la gran mayoría de iglesias protestantes están bajo una tremenda oscuridad. En caso contrario, ellas discernirían las señales de los tiempos. Sí, señor. El papado está muy proyectado en sus planes, proyectos y modo de operación. Se puede ver cómo este poder político religioso está empleando toda astucia para extender su influencia e incrementar su poder en la preparación para el fiero y determinado conflicto por recuperar el control del mundo, para deshacer todo lo que ha logrado el protestantismo. Despierten, apreciados, despierten. La humanidad, lastimosamente, pues está cerrando sus ojos al verdadero carácter del catolicismo y a los peligros a temer de su supremacía. El papado ahora presenta una buena imagen al mundo, cubriendo con disculpas su récord de horribles crueldades. Se ha vestido a sí misma con vestiduras cristianas, pero no ha cambiado. Debe este poder, que por miles de años está escrito con la sangre de los santos, ser reconocido ahora como parte de la Iglesia de Cristo. No es por casualidad que se asevera que el catolicismo es ahora casi como el protestantismo. Ha habido un cambio, sí, pero el cambio está en el protestantismo, no en el catolicismo, por favor, apreciado. Ahora, ¿por qué no ha cambiado?
sencillamente porque sigue mancillando la palabra de Dios, continúa abrazando la apostasía, invalidando los santos preceptos y mandamientos de Dios. ¿Acaso tiene comunión la luz con las tinieblas? Así lo dice la Escritura. La Biblia Sagrada contempla que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. Y es así como el mundo judeocristiano tiene a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. Aquí no hay excusa. Queda claro que Jesús de Nazaret jamás admitió que la ley pudiera dar vida ni establecer alguna relación salvadora entre Dios y el hombre por medio de su cumplimiento, como lo había formulado el mismo el judaísmo. Más bien debemos entender que fue el Mesías Jesucristo mismo y su palabra los que ocupan esa posición decisiva. El hombre determina su relación con Dios por su arrepentimiento y adoración, confesando a Cristo como Señor, como lo expresa Mateo 10, 28 al 42. Pero esto no le hace que tengamos que vivir transgrediendo los principios y mandamientos expresados en la ley de Dios, o lo que es lo mismo decir la ley moral, los 10 mandamientos o el decálogo. Porque la Biblia dice que en Romanos 15, que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en Hechos 5:29 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apreciada audiencia, la ley de Dios es perpetua. Escríbalo porque así está escrito. Cuando uno aprende a apreciar las raíces judías, no entra nuevamente un código legal, ni pretende ser judío cuando no lo es. Uno pone en justa perspectiva toda la escritura y el trasfondo de su fe, de manera que se explica la relación de Israel, el pueblo judío y la iglesia en contexto histórico y bíblico. Y un ejemplo de ello, que nos demuestra que la ley de las escrituras hebreas no esclaviza, pues lo podemos ver cuando consideramos estas agraciadas descripciones que nos da el salmista acerca de la ley. En el Salmo 19, del 7 al 11, dice lo siguiente: abro comillas, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Eso lo dice ¿quién? Salmo 19. Ahora el Salmo 1, ¿qué dice? Dice que cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Ok, miren, nadie se salva por guardar la ley, eso es verdad, sino por la gracia redentora de Cristo, así lo expresa Gálatas 2:16. Sin embargo, la ley tiene una parte notoria y necesaria en la salvación. Nos indica lo que es pecado, como lo expresa 1 de Juan 3:4. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley es la transgresión de la ley. Perdón, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Como un espejo nos muestra nuestra desesperada condición, como dice Santiago 1:23. Luego nos lleva a Cristo, quien nos salva, Romanos 10:4 y Gálatas 3:24. Entonces, salvos con la ayuda de Dios, pues entonces comenzamos a respetar su santa ley, pues la gracia no invalida la ley de Dios, como dice Romanos 3:31. Ahora, la ley de Dios no ha sido abolida. Cristo enseñó con claridad que la santa ley de Dios no cambia. Mateo 5, 17 al 18 dice el Señor que no vino a abrogar sus mandamientos, sino a cumplirlos. Ahora, por lo tanto, para no confundirse, pues conviene diferenciar entre lo que es la ley moral de Dios, que es eterna, y las leyes ceremoniales que representaban a Cristo y su sacrificio, y que por lo tanto esas sí terminaron con su muerte en la cruz, como lo expresa Colosenses 2:14 y Efesios 2:15. Es que existe una clara diferencia entre lo que es la ley moral y la ley ceremonial. Esto es una cuestión de sitiarse o situarse exactamente en el contexto de lo que está diciendo Pablo o los apóstoles en relación a este tema.
Y esa ley moral son los 10 mandamientos que se encuentran registrados allá en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17. Eso es eterno, apreciados. Sin ápices puede salir ni uno más ni uno menos de ella. Nadie tiene derecho a cambiar esta ley. Tampoco nadie debe agregar o quitar algo de ella. Lo dice el libro de Eclesiastés 3:14, Apocalipsis 22 del 18 al 19. Cristo nunca autorizó a nadie a hacer cambio alguno. Al contrario, reprochó enérgicamente a quienes procuraban cambiar la ley por la tradición humana. Mateo 15, versículo 3 al 9. Y en el Salmo dice: a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Tengan cuidado con esto. Cuando se niega alguna instrucción del decálogo, de esos 10 mandamientos, como bien lo señala la Torá o la Biblia, pues es debido al egoísmo arraigado en el corazón humano, que se revela en contra del vivir para otro y obedecer la voluntad de Dios. Solo busca llenar el yo inherente en el corazón carnal y vivir para su propio beneficio, pues Dios prueba el corazón del hombre. Esa es la razón por la cual Israel fue llevado al desierto. Recuerden allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8, cuando él dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí lo tienen. Así como el pueblo hebreo allá fue probado antes de entrar a la Canaán terrenal, tenga la seguridad que asimismo Dios está probando a su pueblo hoy para entrar a la Canaán celestial. ¿No es que acaso usted me va a decir que usted es superior o mayor que ese pueblo? Aquí nadie es mayor que nadie. Aquí el único mayor es Cristo. Ahora, ¿de dónde sale la palabra ley? Porque el mundo evangélico le pega corriente esto, ¿no? La traducción del Tanakh, que es lo mismo Antiguo Testamento, del hebreo al griego, conocida como la versión de los 70 o la Septuaginta, utilizó esta instrucción, porque la palabra Torah significa instrucción, y la tradujo como nomos. Eso es una cuestión de traducción, que en el griego es literalmente ley, pero es importante conocer su origen para que nos ayude a quitarnos todo prejuicio y antagonismo propio de la teología cristiana evangélica concerniente a la palabra ley. Miren, la ley viene a ser nuestro ayo, que es decir, nuestro maestro, nuestro guía, pues. Es la guía que tenemos, que nos señala el camino a Cristo. Es la ley la que nos lo señala. ¿Ah? Si pecamos, pues transgredimos la ley, pero la diferencia es que ahora tenemos la gracia para obtener perdón por medio de Jesucristo. En otras palabras, tanto la ley como la gracia son necesarias, son dos engranajes. Uno no camina si el otro no arranca. El corazón no está en armonía con la ley de Dios, más bien está en enemistad con esa ley. Así fue el gran rebelde, Satanás, allá en los cielos. Ahora llevará el Señor al cielo a una humanidad que no tiene respeto por su ley, allá en su universo. Y eso pasa cuando desconocemos cuál es precisamente la definición de pecado. Por ello es necesario que usted se haga la siguiente pregunta: ¿qué es pecado? ¿Y qué es lo que lleva al pecador a tener el conocimiento de este? Pues esa respuesta es categórica. La Biblia lo registra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Porque el pecado es transgresión de la ley. Apreciado hermano, el Evangelio no socava la importancia de la ley de Dios. Negativo. No la remueve, más bien da poder para guardarla efectivamente. Entre el Evangelio y la ley de Dios no hay tensión, sino armonía y cooperación. En conclusión, cuando la Biblia dice que Cristo nos ha redimido de la ley, como dice Gálatas 3:13, como queriendo decir que ya no hay que obedecer la ley, pues este texto lo que está señalando es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, nos salvó de la condenación que caía sobre nosotros como pecadores. Todos somos pecadores, pues todos hemos violado la ley de Dios, como lo dice Romanos 3:23 y 5:12. Pero óigase bien, Gálatas 3:13 no dice que Cristo nos autoriza a desobedecer la ley de Dios, que es lo que desafortunadamente la gran mayoría de hermanos cristianos evangélicos han creído. Tampoco lo dice el resto de la Biblia. Al contrario, Pablo declara enfáticamente: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. ¿Cómo quieren ustedes que este mensaje, este texto se los diga?
Quiere que se lo diga un japonés, un chino, en mandarín, en el lenguaje mandarín, para que lo entiendan. Es necesario que el pueblo cristiano contemporáneo vaya a la historia y pueda corroborar que el protestantismo histórico siempre defendió la vigencia, la eternidad y la inmutabilidad de los 10 mandamientos. Pero eso quedó atrás en el pasado y con la misma condenó al antinomianismo como una herejía peligrosa. Y ese es el problema de hoy día, el antinomianismo, cómo han cambiado los tiempos. El protestantismo ha sido invadido por esta corriente que condena como herejes a quienes defienden la vigencia de la ley de Dios. Como no hay una manera de justificar con la Biblia la abrogación de alguna parte de estos 10 mandamientos de la ley de Dios, pues, ¿qué le dio al cristianismo? Le dio, pues, en su gran mayoría, pues no ha tenido otra alternativa que declarar nula la ley de Dios. Y al hacerlo, pues no reparó en las insalvables contradicciones e incongruencias en que había caído. Parece que lo que más le importa no es la fidelidad a la palabra de Dios, sino el disfrute de una pretendida libertad cristiana, entendida como la ausencia de todo compromiso del hombre con su creador. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama libertinaje. Empuñando para tal fin el argumento de la gracia, como si el concepto divino de la gracia implicara la abolición de la ley de Dios. Apreciados hermanos que han incurrido en esta terrible apostasía, lamento decirles que la gracia no es licencia para pecar. Desdichadamente, todo el que se encuentre imbuido o sumergido en esta situación de extravío espiritual cumple con lo que ha predicho el profeta. En Oseas 8, versículo 12 dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo evangélico. Lastimosamente, abran los ojos, apreciados. En suma, pues, el antinomianismo es el fundamento de la historia del pecado y habrá de terminar solo cuando Dios decida llevar a juicio toda obra de acuerdo con el patrón de su santa ley, como lo expresa Santiago capítulo 2, versículo 12. Y déjeme decirle que Dios en los actuales momentos lo está ejerciendo. En la actualidad el antinomianismo sigue campeando, siendo el principal problema no solo por parte de los incrédulos que no sienten obligación alguna hacia Dios, sino principalmente por parte de la gran mayoría de iglesias cristianas que públicamente han manifestado su absoluta independencia de la ley de Dios y han condenado a quienes pretenden obedecerla. Mi recomendación, pues, apreciados hermanos, es que rectifiquen, porque están a tiempo. Aún la puerta de la misericordia de Dios está abierta. Si usted estudia diligentemente las Escrituras, podrá comprender que el tiempo de Dios se agota y si no apura su paso hacia hacer la corrección correspondiente, pues sufrirá lamentables consecuencias eternas. Es mi mayor deseo que Dios le conceda el don de la salvación. Ok, hasta aquí nuestro tema. Espere nuestro próximo programa para continuar con nuestra serie. Apreciados, pues para mí pues un placer seguir aportando nuestro grano de arena pues en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Tan solo así podrá estar seguro y confiado para cuando haga su aparición, su segunda aparición, nuestro Señor Jesús en los cielos. Así que queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Termina el tema de hoy. Si desea recibir notas y bosquejos, ingrese en nuestro portal web perspectivabiblicamundial.blogspot.com y solicítelo a través de nuestro correo electrónico. Este programa fue una contribución más del ministerio Una Voz que Clama en Venezuela,